Hola, mi nombre es Javier Moreno Tapia y soy profesor investigador del área académica de Ciencias de la Educación. Este material se denomina tipos de plagio más frecuentes. Es un material que está dirigido a estudiantes del taller optativo de investigación e intervención educativa de la especialidad en docencia del área académica de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La fecha de elaboración es septiembre del 2022. Bien, pues vamos a dar comienzo. Este material se basa en una fuente de información de los autores Correa y Londoño 2018 y el objetivo del mismo es promover el conocimiento sobre el plagio y sus tipos como estrategia para prevenirlo y favorecer la motivación intrínseca y sentido hacia el aprendizaje en los estudiantes del área académica de Ciencias de la Educación. Vamos a comenzar con los tipos de plagio que definen estos autores. El primero de ellos es clonación. Consiste en copiar el trabajo de otra persona palabra por palabra y presentarlo como propio. Es literalmente traerse un trabajo y solamente cambiar el nombre del autor para presentarlo como propio, por supuesto sin reconocer los derechos de autor. El siguiente tipo de plagio es el de mosaico, que consiste en transcribir tal cual o bien copiar la información de dos o más obras o fuentes de información de diferentes autores que encajen bien entre sí sin darle crédito a los autores originales. Como se menciona, retomamos partes o grandes partes de información de otros de diversas fuentes de información y las pegamos como si fuera justamente un mosaico, las integramos de tal manera que las presentamos como propias, como un solo trabajo completo. ¿Sí? El siguiente tipo es el tipo copiado y pegado, que significa que estamos tomando una única fuente de información, grandes partes del mismo, grandes partes de esa fuente. Este tipo de copiado y pegado se parece mucho al de clonación, pero la diferencia es que en el de clonación estamos copiando literalmente todo el documento y se presenta como propio. Lo único que cambiamos es justamente el autor. Y en el caso de copiado y pegado estamos basándonos en una sola fuente de autor también, en una sola fuente, pero estamos copiando y pegando solamente partes de él, grandes partes de él. Estamos omitiendo algunas de las partes de esa fuente de información y obvio no se le da el crédito correspondiente a los autores y le estamos presentando como propia. ¿Sí? El siguiente tipo de plagio que se presenta es el de remix. Este tipo de plagio consiste en hacer una mezcla de material parafraseado que fue extraído de diferentes fuentes sin dar crédito a los originales. Es un tipo de información que mezcla material que ha sido parafraseado de otras fuentes, es decir, no estamos tomando información de una fuente original como en el caso de Mosaico, en donde retomamos información o partes de diversas fuentes de información. Aquí ya está parafraseado, por ejemplo, parafraseado en una tesis y lo retomamos de ahí y generamos una mezcla de ese material extraído de ese parafraseo con otras fuentes de información o incluso las podemos mezclar con fuentes de información válida. Y por supuesto no se da crédito a las fuentes originales. El siguiente tipo de plagio que se presenta es el que se denomina búsqueda y reemplazo. Este consiste en modificar alguna palabra del texto sin modificar la idea principal del mismo. Lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos de pronto un párrafo en donde tenemos la palabra personas y la cambiamos por individuos. Es tratar de buscar sinónimos de algunas de las partes del texto para reemplazarlas por ellos sin modificar el texto o la idea principal del mismo. Realmente no se considera como parafraseo porque lo único que estamos haciendo es sustituir mínimas palabras por sus sinónimos y no estamos realmente generando un proceso de comprensión que permita que podamos con nuestra interpretación y hacer con nuestras propias palabras o transmitir con nuestras propias palabras lo que comprendimos. Entonces es muy importante en ese sentido ir promoviendo justamente las tareas de alto nivel cognitivo que permitan tener una buena comprensión lectora para que después tengamos una buena composición escrita o composición oral, porque también cabe señalar que los plagios se presentan no solo en los documentos de texto, se pueden presentar también en los materiales multimedia.
Por ejemplo, alguien puede retomar un material y leerlo y trabajarlo oralmente en un podcast o trabajarlo dentro de un video. Y esto es importante siempre generar, por eso es importante siempre generar un trabajo cognitivo que permita realmente socializar la interpretación de lo que comprendimos, de tal manera que se va generando justamente la construcción de significados o la construcción de conocimiento. Eso es clave. Y es muy importante entonces hacer conciencia de estos tipos de plagio, de estos tipos de deshonestidades que se cometen, para que prevalezcamos o tratemos de promover siempre la parte que tiene que ver con el sentido del aprendizaje, un sentido que busque realmente aprender, tareas que impliquen pensar, analizar, contrastar información, comparar, para que podamos realmente generar un proceso de aprendizaje. En las conclusiones finales podemos decir que el reconocimiento de las prácticas que atentan contra los derechos de autor es importante. Es fundamental que identifiquemos a qué nos referimos cuando hablamos de plagio y tenemos que reconocer también la importancia de fundamentar los productos académicos y o científicos que se genera de tal forma que los estudiantes y las personas que están inmiscuidas en actividades académicas y o científicas pues tengan clara conciencia de que la construcción de conocimiento es clave y fundamental para el desarrollo profesional de las mismas. Darle valor al aprendizaje y proceso de construcción del conocimiento de las tareas que se realizan como parte de la formación profesional. Es fundamental que haya una motivación intrínseca, que haya una motivación por aprender y que esta motivación por aprender justamente sea el motor que nos permita realizar actividades cognitivas de alto nivel para construir conocimientos, de tal forma que podamos leer, releer, subrayar, generar esquemas que nos permitan contrastar, analizar y no solo pensar en hechos fácticos, sino también pensar en hechos que realmente nos hagan pensar, analizar, que podamos ver el conocimiento con una utilidad, que nos expliquen, que ese conocimiento que aprendemos nos explique nuestras realidades y podamos con base en ello pues generar como este pensamiento crítico que es fundamental. Todos los documentos, sin importar el formato, deben de respetar siempre los derechos de autor, no importa si se trata de materiales multimedia, todos los tipos de materiales, de todos los sistemas del símbolo tienen que respetar los derechos de autor y generar citas y referencias. Eso es muy, muy importante para concluirlo. Y bueno, finalmente la referencia consultada es de Correa y Londoño 2018 y se denomina los 5 tipos de plagio, los 5 tipos de plagio más frecuente y la fuente principal, el editor es Turnitin. Muchas gracias, espero que les haya servido. Saludos.